Hola amigos de Contexto. Como siempre aquí nosotros, Julio Ortega Tous y yo tratamos de traerle temas interesantes a ustedes y a raíz de la declaración de este año 2019 en la República Dominicana como el año de la innovación y la calidad, hemos tratado de traer aquí a un formador de innovadores. Y yo creo que nuestro invitado de hoy es la persona que más ha influido en estudiantes y en jóvenes y otros no tan jóvenes en todo lo que tiene que ver con la innovación. Es un concepto, bueno, que existe desde siempre, pero que se está manejando en los últimos años a nivel global como una forma de hacer las cosas más fáciles, que tenga mejor apertura y vamos a decir que se cuele en los mercados y nos haga la vida más fácil. Bueno, ¿cómo lograr esto? La creatividad que necesita y la adecuación a los mercados. Nos referimos a nuestro invitado de hoy, a Luis Sánchez Noble, quien tiene muchos años trabajando como un innovador. Bienvenido, don Luis. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y reencontrarme también con Julio, porque nosotros tenemos una amistad de muchos años. Muchos años. De muchos años. Él se mantiene más joven que yo, pero bueno. Bueno, compiten ahí entonces. Sí. Pero nosotros realmente saludamos al presidente por la medida, porque era una lucha que teníamos recomendando que la hagan con la innovación, el emprendimiento, la innovación. Entonces lo hizo el año dedicado para la innovación y lo llaman la eficiencia o la competitividad. Sí. Entonces eso es medio complicado. Porque la innovación tiene que ver mucho con la competitividad. Sí, pero fíjate, en la competitividad entra mucho el valor humano. Nosotros somos un país que nos falta eficiencia en el desempeño de las industrias, en el desempeño de las empresas. Y tenemos una actitud mental muy negativa como país. Don Luis, eso es una cosa que yo vivo luchando. Vi a propósito de ese comentario que usted hace, que en el 2018 perdimos puntos en cuanto a innovación como país, exacto, entre América Latina y el mundo. Sí, eso es correcto. ¿Y quién mide eso? Bueno, es una institución iberoamericana. Sí. Bueno, el caso es que... Bueno, hay que decir que Luis es además presidente de una fundación que se llama Innovati, que está dedicada a estos temas de innovación. Correcto, desde el 2012 que establecimos la fundación, mi esposa Mildred Josefina y yo, con algunos de mis hijos, o de nuestros hijos, y entonces también tenemos otras personas que colaboran con nosotros. Hemos hecho muchísimas actividades, pero yendo al principio de nuestra conversación, fíjate, nosotros necesitamos no solamente la innovación, sino también que el país sea competitivo. Y ese es un programa, un proyecto de país que necesita recursos. Porque a veces los presidentes dedican el año a X cosas. Nominalmente. Pero entonces no ponen el capital necesario para actuar. Y entonces eso se dificulta, el que solamente algunas instituciones del sector público que reciben algún tipo de inspiración hacen alguna cosita. Pero la cosa es que nosotros estamos impedidos a innovar. Si nuestro país y nuestras empresas no innovan, hay muchas que van a desaparecer en los próximos 5 o 10 años. Somos un país muy abierto. Y la ventaja que nosotros tenemos es que el dominicano es muy creativo. Tiene una capacidad creativa enorme, pero no sabe dirigir esa creatividad. Esa creatividad se le mata al dominicano desde niño en dos formas. Por exceso de protección de los padres, que no dejan que el niño desarrolle esa capacidad innovadora que tiene, ese espíritu de investigación. Es decir, que habría que incluir dentro de los currículos educativos de nivel básico, por lo menos, el estímulo a la iniciativa y la innovación. Sí, porque fíjate una cosa, el niño nace creativo, hace con un poder de creación enorme. Ya hay algunos países, inclusive El Salvador ya tiene escuelas
de preescolares, de los cursos que le dan a los bebés que tienen 2 años, 3 años, y le dan ya emprendimiento, ¿qué te parece? Excelente Porque momento. que si tú no le imprimes en el niño el deseo de innovar y de hacer cosas, y tú se lo matas con la sobreprotección que le das como familia, porque tú quieres La que... innovación puede ser artística también. Claro que sí. En todos Claro los... que sí. Porque hay gente que entiende la innovación como únicamente en el terreno económico, en el terreno industrial, comercial. Sí. Puede haber innovación en el terreno del arte, Sí. de la música, Me alegro que tú del traigas ese cine. tema porque eso aclara en la mente de muchas personas ese aspecto. Pero fíjate una cosa, al niño... Si uno resume Ajá, el en un concepto de innovación. en un concepto o una pequeña frase, ¿qué es la innovación? Innovación no es solamente crear un producto nuevo que no existe, sino innovar también es transformar un producto o servicio que existe con un valor agregado y que el mercado lo acepte. Sí. Entonces, Que no necesariamente es necesario, valga la redundancia, Sí. porque hay necesidades creadas. sí, porque fíjate, nosotros somos un país que hacemos innovaciones incrementales, pero no hacemos muy pocas innovaciones disruptivas. ¿Pero qué que quiere se decir innovaciones incrementales? Incrementales, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Que una fábrica de galletas, que produzca entonces más. hace una modificación y hace una galleta Más. con ajo. Ok, añadirle. Eso es una innovación incremental. Sí. Hace la galleta normal y ahora la hago con ajo. Como lo hacen ¿Y con la otras otra? cosas. La otra es totalmente nueva, que rompe con todos los parámetros que establecidos, que es una idea totalmente 100% nueva, que no existe en ningún sitio. Y ahora hay, don Luis, mucho nicho de mercado. Por ejemplo, ahora se hace esta comida totalmente orgánica, que lo están haciendo mucha gente, incluso en sus mismas casas, los mismos taxis de Uber por la computadora. Los muchachos tienen muchos productos que demandan de esta forma. Quizás sea el momento adecuado. Digo, el momento adecuado es ya, porque estamos tarde, estamos atrasados. Entonces nosotros tenemos que acelerar el paso. El mundo está cambiando a una velocidad que nos deja perplejos a la mayoría de nosotros. Y resulta que hoy en día hay muchas cosas que se están haciendo. Por ejemplo, en el mundo entero, especialmente en Israel, en Estados Unidos, en Asia, se está haciendo el corporate venturing. Yo traje un experto en corporate venturing en octubre pasado y reuní una cantidad de empresarios de muy alto nivel para que comience a pensar en eso. Resulta que actualmente hay más de 175 grandes empresas de América Latina que están utilizando el corporate venturing para ello innovar y para hacer que nuevos startups se desarrollen y crezcan. ¿Qué quiere ¿qué decir? es Ajá, Corporate Venturing ¿qué and es? Startups? Mira, Porque son conceptos Sí, en inglés. claro. sí, No, y tienen resulta su que concepto. estamos obligados a hablar inglés. Sí, No, no sí, queremos. está bien, pero Sí, pero hay para que explicarle explicarlo. al, Sí, fíjate, al vamos a televidente. llamarlo aventura corporativa. O de inversión. Inversión corporativa. Inversión de riesgo. de riesgo corporativa. Entonces las empresas llegan a un límite donde pueden innovar, porque la gente ya está en su zona de confort y no sabe cómo innovar en esa empresa. Entonces hay dos caminos. O crea un spin-off, que es una nueva empresa que provenga de esa empresa para dar un giro a algunas cosas que hace. O unos startups que generalmente se conocen los startups porque lo hacen en la parte tecnológica. Entonces ellos examinan quién tiene una buena idea y la asimilan. Si tú coges, O sea, por dentro ejemplo, del mismo Facebook, campo, en campos algo diferentes. Entonces hay ya No entendí bien lo de la 2002 parte empresas, tecnológica. 2002 empresas nuevas patrocinadas por el Corporate Venturing de 157, 158 empresas latinoamericanas. La líder en eso es la Telefónica de Chile, que creó una empresa que se llama Guaira.
Entonces Guaira ha creado como 15 o 20 empresas aparte que tienen un producto o servicio nuevo. Eso crea riqueza y crea empleos nuevos. Eso se hace en contrato con el emprendedor que dirige el startup. Se hace un contrato con ellos y ese contrato puede ser: yo te voy a invertir dinero ahora en tu empresa y tu empresa, según necesite capital, yo lo voy a ir inyectando, pero yo tengo una posición en tu consejo directivo y yo decido después si compro la empresa completa, te compro a ti y te saco, o te dejo dentro de la empresa pero con un puesto de dirección que yo crea conveniente, o tú puedes, si quieres recobrar tu empresa, pagarme el precio del mercado y te quedas con tu empresa. Eso lo hace mucho la IFC del Banco Mundial. Sí. Es decir, que invierte en nuevos proyectos de desarrollo. Y es una inversión transitoria Sí. que... pero generalmente nunca compra. Bueno, el corporate venture ellos no generalmente es muy raro compran, que ellos no compran, ellos lo que hacen es o se quedan como accionistas o tú recobras la participación. Hay una pregunta, el corporate venture pasa a la empresa madre total. Una pregunta, sí, porque es más de capital de riesgo. En este caso. Correctamente. Hay un concepto que está muy en boga a nivel internacional y que en cierto sentido tiene que ver con esto de la innovación, que es el concepto de investigación y desarrollo, que según la OCDE, según el Foro Económico Mundial y según muchas entidades multilaterales, el país que no invierte masivamente en investigación y desarrollo no puede entrar en ese campo de la innovación. Sí. No solamente es un deseo, sino tiene que haber fuentes de financiación. El modelo norteamericano de la investigación y desarrollo en gran parte está sustentada en las universidades. Correcto. Y aquí estamos comenzando. Y investigación aplicada. Y también en la defensa. Sí. Que, por ejemplo, nadie sabe que el Internet se creó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o fue conceptualizado para descentralizar la información en caso de una guerra nuclear. Y como eso, muchas otras cosas. Los celulares. Sí. Los celulares fue una creación para la comunicación militar, etcétera. Entonces, la investigación y desarrollo en los países, diríamos, en vía de desarrollo, países subdesarrollados, como fuere, es muy pequeña. ¿Cómo estamos en ese campo aquí? Mira, hay unos fondos que da el Estado al MESID. Bueno, sí, el MESID es ciencia y tecnología. Sí, porque el MESID tiene la ciencia y tecnología. Entonces, ellos tienen el fondo CID. Con el fondo CID lo dedican a patrocinar ideas, programas que los investigadores hacen. Yo debo aclararte una serie de cosas porque le va a dar una idea a los televidentes de ustedes las cosas. Fíjate, hay una preocupación primaria en el país de que muchas veces los investigadores, o la gran mayoría de los investigadores, no hacen investigación aplicada, que es lo que necesita el sector productivo, número uno. Número dos, no hay nada que certifique, o no había nada que certifique que tú eres un investigador. Entonces, se encontraron, porque no fui yo el protagonista de eso, con que en algunos lugares habían investigadores que tenían su título de investigador porque se lo dieron ellos mismos, porque tenían un doctorado y yo voy a investigar y punto. Pero recibían un salario, por ejemplo, en un sitio que es un hospital de un médico de tercera. Y ¿cómo es posible? Si tú eres un investigador, bueno, así que me tratan aquí. Entonces, el CONECYT decidió crear un instructivo, un programa, crear un propósito para poder evaluar y certificar a los investigadores. Y una vez que se certifican, se financian. Entonces, déjame llevarte paso por paso. Entonces, ¿qué pasa?
que hacen el proyecto y lo aprueba el CONECYT hace 2 años. El año pasado, como a mediados de año, en julio, la ministra dijo, es hora de que pongamos en ejecución ese trabajo. Entonces el trabajo mandaba a nombrar a 4 personas con el ministro de Ciencia y Tecnología dirigiendo esa evaluación. Y resulta que en ese momento dijeron, debe haber alguien del sector privado. Y yo no sé, yo no estaba presente porque yo no soy miembro del CONECYT, dijeron, pongan a Sánchez Noble en esa comisión. Entonces yo me sorprendí porque me llamaron a felicitar por el nombramiento. Eso es sin fines de lucro, pero con el nombramiento. Digo, pero yo no sé de qué tú me estás hablando. Entonces ahí es que me he enterado. Entonces ahí está Cito Inchautegui, que es un buen investigador. Está la doctora Mejía, que es jefa de investigación de la Plaza de la Salud y de UNIBE. Está una persona, apellido Millares, que es centroamericano, que vive aquí hace muchos años y fue experto de la FAO. Y yo. Entonces nosotros nos tocó evaluar a más de 400 investigadores dominicanos. Que ellos solicitan. Entonces ellos participan, se proponen para tener el título de investigador y entonces tienen que se autoevalúan y después nosotros evaluamos la veracidad de lo que han puesto. Y ya llevamos más de 300 investigadores ya seleccionados. O sea, calificados. Sí, calificados, donde dice quién es investigador full, vamos a llamarlo así, investigador oficial, quién es adscrito, ¿me entiendes? Y quién es asistente. Entonces hay alguna gente que bajaron de peldaño, pues pueden subir. Y entonces ya tenemos un cuerpo de investigadores que están acreditados. Ahora tenemos que motivarlos a que hagan investigación aplicada. Y que tengan una cercanía con el sector productivo. ¿Quién financia eso? Bueno, hay unos recursos que tiene con el Fondo CIT, estamos tratando de que vayan más a la investigación aplicada. Y hay otro fondo que están dando ahora, que es para proyectos mezclados de las empresas con las universidades, ¿Eso sale del con los científicos. presupuesto o tenemos algunos aportes Bueno, el gobierno está invirtiendo hasta ahora, que es poco, pero para no tener nada, yo me encuentro que es bastante. Más de 250 millones todos los años. Financiado por nosotros. Financiado por el gobierno dominicano. Sí, hay que ir a una pausa. Sí, vámonos a la pausa y volvemos con Don Luis. Vamos a empezar por tratar de definir qué es la innovación. Comúnmente la gente confunde innovación con invención, pero esto no es verdad. Una invención es una idea por sí sola, no genera valor. La innovación, por otro lado, genera valor para el mundo, hace algo más barato, más rápido, mejor, etc. La innovación, más que ser igual a una invención, es igual a invención por comercialización, ya que una idea no tiene valor si no se lleva al mercado. Igualmente, uno sin lo otro tampoco es innovación. Para que exista la innovación, tienen que existir los dos. Basándonos en esta ecuación, la innovación se puede definir como el proceso de convertir ideas en algo que genere valor. Otro término con el que también se confunde comúnmente es la creatividad, y la innovación no es creatividad. Claro que se usa en el proceso de innovar, pero no es todo. Para que un producto o servicio sea innovador, tiene que tener 3 factores: deseabilidad, que es el factor humano, factibilidad, que es el factor tecnológico, y viabilidad, que es el factor de negocios. Cuando se juntan estos 3 es cuando ocurre la innovación. Comúnmente, cuando se piensa en innovación, la gente se imagina productos tecnológicos. Sin embargo, también puede haber innovación organizacional, por ejemplo, cambiando la forma o el lugar en donde trabaja la gente, innovación en modelos de negocios, innovación en procesos,
innovación en comunicación, como se ha visto con todos los chats de mensajería instantánea y demás, innovación en servicios, como se han visto casos como el servicio a domicilio, etcétera. Realmente las posibilidades son infinitas en cuanto esta idea genere valor para el mundo. Esta nueva idea, además de llegar a tener una beneficencia económica, se requiere que sea ayudadora para la sociedad, que la ayude a crecer, a mejorar, a hacer algo más rápido, más barato, para más gente, etc. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más grandes de la historia, el que inventó la bombilla eléctrica, dijo un día: "Yo no inventaré nada que no se pueda vender". Él inventó el foco para poder resolver el problema de necesitar velas para la noche. Este es un método de innovar, encontrar un problema o dificultad y resolverlo, y de aquí nace la innovación. Durante la historia ha habido muchos casos en los que una pequeña compañía le gana a una gran compañía ya establecida porque no supo innovar. Esto hace al otro crecer y enriquecerse, mientras que el otro recae en pérdidas por no haberse sabido adaptar a los rápidos cambios del mundo. Hoy en día vivimos en un mundo altamente globalizado que cambia y evoluciona con una rapidez nunca antes vista. Queremos información instantánea, cambios novedosos y que todo vaya a la rapidez que gira el mundo. Por esto es muy importante innovar. Es importante aprender a observar los problemas locales y tratar de resolverlos nosotros mismos, en vez de esperar a que alguien más llegue y se enriquezca resolviéndolo por nosotros. Innovar no implica a veces mucha tecnología o ciencia. Puede ser algo tan simple como en la antigua civilización inventaron la rueda para no tener que cargar las piedras largas distancias, o como algunos restaurantes eligieron tener servicio a domicilio para aquellos que no querían caminar una larga distancia para comer. Todo esto genera un mayor bien hacia la sociedad, mejorando la economía, etc. Y hay oportunidades infinitas de innovar. Solo basta tratar. Bien, amigos, ahí veíamos este video del Tecnológico de Monterrey, de una carrera que ellos tienen de Ingeniería en Innovación y Desarrollo, creo que se llama. Y probablemente quien estaba haciendo esto era una estudiante. Quizás era una exposición de la estudiante, y con la maravilla que es el espacio de la red, ahí lo encontramos. Y como íbamos a hablar de esto, bueno, lo usamos. Yo vuelvo de nuevo al tema de investigación y desarrollo. Sin investigación y desarrollo no puede haber innovación. Correcto. Se puede quizá innovar algunos métodos organizacionales, algunos procesos, etcétera. Pero yo creo que en esto de la innovación, un país como República Dominicana, que es un país de ingreso medio, de desarrollo medio, con muchas falencias todavía en términos de su organización, necesita como identificar sectores que sean prioritarios. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Competitividad, que no sé qué relación tendría con ustedes, tiene lo que se llama los clústeres, que son los espacios donde ellos concentran la aplicación de recursos. Por ejemplo, el clúster del turismo. Sí. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer en la ciudad antigua de Santo Domingo? ¿Qué hay que hacer para mejorar la oferta turística en los polos, en Punta Cana, en Samaná, donde fuera, etcétera, etcétera? Yo creo que la República Dominicana, por su ubicación geográfica, su característica, la población, los mercados que accede, etcétera, hay muchas áreas que se podrían identificar, pero a mí me interesa particularmente saber si hay algo en el área agropecuaria y en el área farmacéutica.
porque el clúster ese de farmacéutica en este país es sumamente importante, tanto para producir los medicamentos que se necesitan como para exportar. Y por otro lado, en el lado agropecuario, nosotros tenemos la potencialidad. Se ha trabajado bastante. Se ha trabajado, pero todavía falta mayor innovación y mayor aplicación de nuevos procedimientos, tecnología, productividad, etcétera, etcétera. Es decir, ¿en qué áreas están concentrados ustedes ahora? Mira, debo decirte que nosotros hemos hecho viajes a Santiago y aquí en la capital para reunirnos con pymes, porque nuestro país es de pymes. Sí. Es de pymes. Para enseñarle a los pymes de que ellos pueden innovar con poco presupuesto. Porque eso es una cosa importante, porque muchas veces el empresario, el pyme, piensa que eso es para los grandes empresas. Tiene miedo. Que necesita grandes capital y no es así. Debo comenzar diciéndote algo para llegar a lo que tú me presentas, de que el manual de Oslo, que es el que se utiliza en Europa, y tú conoces bien eso, se puede accesar gratis en el internet, lo único que es un libraco de 2000 páginas, pero bueno, ahí dedica una sección para innovación y dice que reconoce la innovación en 4 áreas: en creación de productos nuevos, en mercadeo, en administración y en proceso. ¿Qué significa eso? Que tú tienes tu proceso industrial y tú puedes modificar el proceso y tú estás haciendo una innovación con modificar el proceso, sin crear un producto nuevo. Tú tienes el mercadeo, aquí tenemos muchos ejemplos. Yo no puedo decir cifras porque son privadas, pero yo te voy a poner un pequeño ejemplo que tú lo vas a ver inmediatamente. Cuando tú eras vecino mío, se vendían los esquimalitos en cajas de 10, donde la mamá recortaba un esquimalito y se lo daba al niño para que haciendo la tarea se refrescara. Yo tenía un amigo que me quería vender una máquina de hacer esquimalitos, me costaba 75,000 pesos. Resulta que aquí vino una empresa que quería venir al mercado dominicano. Y entonces le dijo la persona que ellos mandaron, que hicimos gran amistad: mira, si venimos con el producto madre nuestro, nos va a costar mucho dinero y no lo tenemos. Vamos a empezar con algo sencillo, fabricando esquimalitos. Entonces, ese fábrica de esquimalitos no inventó el esquimalito, no inventó los sabores, no inventó la máquina. El esquimalito es un frío. Sí, no inventó cómo se hiela. Sin nada de eso. Inventó en el mercadeo, modificó. Que puso en las esquinas unos iglú y unos vendedores vestidos de payaso que decían cada vez que se paraba un carro público, 5 pesos. Le daba uno, 5 pesos. Bueno, eso multiplicó la venta de esquimalito en el país 10 veces. Todavía andan por ahí. Sí. Pero ellos consiguieron el capital que necesitaban para venir con su producto matriz principal, que es Doña Gallina. Eso le dio el capital a ellos para comenzar trayendo Doña Gallina, porque los dos competidores de ellos no son fáciles. O sea que ellos son los Gallina de Carlito de lo que compiten con Nestlé y con el Mercasí. Sí. Entonces son dos empresas muy sólidas. O sea que con eso ellos consiguieron ese capital. Ellos consiguieron el fondo y la fortaleza para traer su producto madre. Entonces, en el mercadeo, quiere decir que tú puedes en tu producto innovar en el mercadeo y te puede abrir una cantidad de clientes, no solamente en el país, sino en el exterior. Sí. Entonces, vamos a lo que tú me decías de cómo estamos con la agropecuaria y el turismo. Fíjate, aquí hay 10 clústeres turísticos. Lamentablemente no hay una coordinación entre los 10 clústeres turísticos. Y hay un interés en cada sector donde hay un clúster turístico de hacer cosas, pero necesitan capital, por un lado, y necesitan integración del sector turismo. Porque el sector turístico nuestro está esclavizado a varios enclaves, donde la mayor parte de los turistas vienen con todo incluido.
Entonces, el todo incluido ha ayudado a nuestro país. El todo incluido no debe desaparecer, pero hay que ir variando el todo incluido, porque le Para tener permite más, más valor agregado. Sí, libertad a que el turista se mueva en varios sitios en el país, número uno. Y número dos, adquiera, conozca los productos criollos o el gusto del dominicano. Entonces, eso se puede lograr con los cruceros también. Sí. Que a pesar de estar en el mismo medio del Mar Caribe, y yo me acuerdo que yo veía un mapa hace muchos años y veía las líneas de crucero y todas nos pasaban por arriba, por abajo, pero no se paraban aquí. Ya comenzaron de nuevo a venir a Puerto Plata, a Samaná, a la Romana, pero eso es por estaciones, por invierno. Sí. Y a la capital creo que no sé si siguen viniendo. Yo creo que hay uno. Pero realmente el potencial es enorme. El potencial es enorme, pero déjame decirte una cosa. ¿Qué falta para que vengan en el área del turismo y en el área de la agropecuaria puede hacerse muchas cosas y se están haciendo. Y en agropecuaria no es tan caro. Lo que pasa es que hay que cambiar la actitud de mucha gente, porque muchos hijos de agricultores lo que quieren es salir del campo. Bueno, cuando papi se muera, yo voy a vender la tierra por lote y me voy a hacer millonario. Sí. Porque papi no. Yo vi el otro día en Nueva York vendiendo mangú congelado. Sí, hay la verdad que una amplia demanda de entonces, productos. ¿qué pasa? Que tú puedes innovar en el campo. Por ejemplo, con los drones. El dron te chequea el campo. ¿Dónde necesita riego? ¿Y qué cantidad necesita de riego? Sí. Entonces, esa es una inversión que no es cara. Con los invernaderos se ha Entonces, hecho hay ya varios productores del campo que están utilizando los drones para fertilizar su campo y sale más económico. Y para ponerle el agua donde la necesita. Sí. Entonces, eso es importante y eso es una innovación. Fíjate, aquí hay un programa muy bonito que lo tiene en el Parque Cibernético. Yo soy miembro de la Junta de Directores, se supone. Yo hace años que no asisto a eso. No lo convocan, pero hay un programa que tiene el Departamento de Emprendimiento con drones. La creó una dominicana. La idea fue de ella. Esa no es una hija de Roberto Santana. Paola Santana. Entonces, Paola creó los drones y lo diseñó para República Dominicana. Ya se salió y ya hay otra compañía que da el servicio de drones a este evento. Yo inclusive vi pues no sabía que había sido ella. De que Amazon, la gran empresa norteamericana, ya incorporó los drones para un servicio rápido que te lo mandan por dron. A tu dirección. Sí. No, pero mira, Amazon ya lo está haciendo. Sí. Lo bonito, para cosas no muy voluminosas. Sí. Lo bonito de este programa es que ella pensó, vamos a poner San Juan de la Maguana, que mucha gente vive en las lomas, en las montañas, y tienen un médico, que es un médico más o menos. Entonces, cuando tú tienes un dolor, un malestar, tú vas donde el doctor y él te dice, mira, yo te noto que tú tienes que ir a San Juan de la Maguana y hacerte un chequeo. Entonces él dice, tengo que darme un viaje, pagar el taxi que me lleve o la guagua, tengo que hospedarme en un hotel porque me van a hacer examen y me van a hacer quedarme hasta el otro día, qué sé yo qué, y descuida su salud. Resulta que ahora, donde está esa oficina de ese médico, hay un dron. Entonces tú vas a ese médico y de él te toma la orina, la materia fecal. Pero ya se está haciendo, don Luis. Sí, es un éxito total. Y a mí entonces, me lo habían dicho, pero no sabía todo que eso lo pone en el dron. Él no puede tocar el dron. El dron se maneja con el celular, nada más y el dron se abre, y mete la cajita y el dron hace así la gente. Entonces tú le das a ti, vete. El dron sabe dónde ir, va al hospital con todas esas cosas. Entonces el hospital principal hace el estudio de laboratorio, los análisis, da su receta y manda las medicinas y todo a ese médico en que está en esa broma y salva muchas vidas. Eso se está probando aquí con un patrocinio del BID de $1,5 millones. Entonces, ese programa, de ser exitoso, se va a hacer en todo el país y después se va a exportar a otros países. Esa fue una idea de Paola Santana. Fantástico. Ya no está en eso, pero
ahora tienen una compañía de drones que da el servicio de España, que lo está haciendo perfectamente. Yo me quedé espantado cuando yo fui. ¿Tú sabes cuántos minutos llega al hospital? En 9 minutos. Dios mío. Y eso te cuesta un viaje de 2 horas y media en carro. Claro, tiempo, todo. ¿Entiendes? Eso y dinero. Y la salud de la gente. Entonces, con los drones se pueden hacer muchas cosas. El dron no es simplemente lo que lo utilizan aquí para tomar fotografías y tiene una fiesta y tú tomas una fotografía y quién está mejor vestido. No. El dron hace muchas cosas. Y hoy en día Amazon está mandando no solamente libros, muchas cosas. Muchas, sí. Y hay unos carritos que lo tienen en los supermercados, que ya lo tienen varios, que es como un dron, que no lo manda nadie, sino lo mandan a tu casa con una compra que tú hiciste en el supermercado o en un restaurante. ¿Pero cómo funciona? Entonces el carrito va. Entonces el carrito, cuando ve la gente, hace así, se echa por un lado y le pasa. Y vuelve otra vez. Sí, eso como los vehículos sin Pero conductor. aquí, ¿lo están utilizando aquí? No, afuera. No. Entonces, ¿qué pasa? No, en que Estados Unidos cuando hay camiones llega, ya, sin conductor. el carrito te avisa, entonces tú bajas, sales de tu casa y te mandan una clave para que tú lo abras. Y abre, tú sacas tu comida, le das y el carrito se va para el restaurante. Pero hay muchos, los delivery van a perder el trabajo. Bueno, pero déjame decirte una cosa. El problema de perder trabajo viene del asunto de no capacitarte y no prepararte. Y esa es una deficiencia que tienen nuestras universidades y nuestro colegio, la escuela técnica. Mira, ¿cómo se llama esa compañía que alquilaba los videos que tú ibas ahí? Claro, los movies, los home movies. Sí, se llamaba Blockbuster. Blockbuster. Bueno, Blockbuster recibió la visita de un individuo y le dijo, mira, yo tengo una idea para hacer todo por streaming, qué sé yo qué, y la película. Dice, no, a mí no me interesa eso. Yo estoy muy bien en lo mío. Mi negocio y no es él ese. Quebró y ahí está. Y hasta Netflix. No, y ahí está la historia de el paso del transporte en Estados Unidos por tren y el surgimiento de las compañías aéreas y de los camiones, las carreteras. Cuando comenzaron a hacer carreteras, a los dueños, que eran los magnates de las líneas de ferrocarril, le fueron a ofrecer de que invirtieran en las carreteras y en los camiones y eso. Y dijeron, no, eso no es mi negocio. Por eso, vinieron y quedaron como un sistema marginal. Por eso ya todos estos grandes fabricantes de automovilismo... que de algo existente sale otra cosa. Están. No tenemos que ir a la pausa. Cuando vengamos, yo quiero que hablemos un poco de un concepto que se usa mucho, que son los startups. Vamos a la pausa y volvemos con este tema. Israel es uno de los países más controvertidos del mundo y lo cierto es que resulta muy difícil hablar de él sin referirnos a guerras, religión o conflictos políticos varios. Sin embargo, con este vídeo en VisualPolitik queremos verter luz sobre otra cara de este país. Porque amigos, en las últimas décadas Israel se ha convertido en una de las mayores potencias tecnológicas del mundo y esto es algo que resulta sorprendente. Hablamos de un país pequeño, que con apenas 8 millones de habitantes, una población inferior a la de Andalucía y una superficie equiparable a la de la Comunidad Valenciana en España o El Salvador en Latinoamérica, cuenta, atentos, con más de 4.000 compañías tecnológicas. Y 80 de las 500 mayores empresas del mundo tienen aquí filiales orientadas a la investigación y la innovación. De hecho, Tel Aviv es, tras Silicon Valley, el polo de tecnología e innovación más importante del mundo. Y aunque parezca mentira por su reducido tamaño, Israel es el tercer país, solo tras Estados Unidos y China, con más empresas cotizando en el Nasdaq, la bolsa de valores de Estados Unidos orientada preferentemente a compañías tecnológicas. Hablamos de que Israel tiene más empresas cotizando en este mercado que la suma de España, Italia, Francia, Alemania y Holanda. Casi nada. Pero
¿Queréis ejemplos concretos? Pues bien, en Israel se está desarrollando gran parte del hardware del próximo iPhone 8. Muchas de las características de Google son made in Israel, e Intel, el líder mundial de microchips, le debe gran parte de su éxito a las innovaciones de su filial hebrea, la cual, por cierto, con más de 11.000 trabajadores, es una de las mayores empresas de todo el país. Bueno, e incluso Microsoft ha llegado a considerarse como una empresa semi-israelí. It is a hub of innovation with top-notch computer science academic institutes and revolutionary technologies. PayPal, IBM, Cisco, Amazon, Facebook, son muchas las empresas que utilizamos cada día cuya tecnología depende en gran medida de este país volcado con la I+D+I. Y es que este sector supone ya, ojo, más del 12% del PIB nacional, más que el turismo en España, por ejemplo, y la mitad de todas las exportaciones. Y os preguntaréis, ¿cómo ha conseguido Israel semejante éxito? Porque este es el punto más importante. Habitualmente se alude a factores culturales, pero hoy queremos prestar atención a 3 políticas claves en todo este proceso. En Israel, la década de los 80 se recuerda como una década horrible, especialmente desde el punto de vista económico. Por aquel entonces, el país atravesaba una dura crisis. La inflación entre 1980 y 1985 superó el 100% cada año. Los déficits públicos y la deuda eran prácticamente inasumibles y la economía en general estaba maniatada por una excesiva intervención del Estado. En buena medida, aquel Israel era muy dependiente de la ayuda llegada desde diferentes partes del mundo. Y aunque la situación comenzó a estabilizarse a finales de los 80, justo en ese momento comenzó la masiva llegada de población judía procedente de los diferentes territorios de la Unión Soviética. En poco tiempo llegarían al país 800.000 personas. Ojo con la magnitud, porque fue algo así como si en apenas una década llegaran a España 9 millones de inmigrantes. Y en este contexto, la pregunta era clara: ¿cómo generar empleos para tantas personas con una economía deprimida? Sin duda, a Israel le tocaba cambiar. ¿Nos curamos como equipo o nos desmoronamos? En un primer momento, el gobierno apostó por explotar la cualificación de los recién llegados, promoviendo la creación de empresas con subsidios e incubadoras que apoyasen la labor de los emprendedores. Pero pronto se dieron cuenta de que este sistema, aunque conseguía desarrollar ideas, apenas lograba crear empresas prósperas. Los inmigrantes no tenían experiencia en la gestión, carecían de redes comerciales y apenas conseguían financiación. Al fin y al cabo, ¿quién iba a invertir su dinero en un lugar tan convulso como Israel? Y aquí fue donde el gobierno de Israel se dio cuenta de que la clave estaba en apostar por atraer el capital riesgo internacional, es decir, atraer a aquellos fondos orientados a financiar nuevas ideas y nuevas empresas. ¿Den ustedes cuenta que aquellas sociedades más avanzadas, aquellos países más avanzados, tienen unos capitales de riesgo muy fuertes? Para lograrlo crearon el ingenioso y exitoso programa Yozma. Con él el gobierno creó 10 fondos de capital riesgo y puso 100 millones de dólares sobre la mesa, bajo las siguientes condiciones. Cada fondo que recaudara 12 millones de inversores privados recibiría a cambio 8 millones de inversión pública. El gobierno se quedaba con el 40% de la propiedad, pero en caso de que los proyectos tuviesen éxito, los inversores podían hacerse con la participación del gobierno simplemente devolviéndole la aportación inicial más unos pocos intereses. Bien, amigos, ahí veíamos este interesante caso de Israel, que evidentemente es un país sui generis, porque Israel es un país que importa población, o ha importado ya cada vez menos, población de países muy ricos y muy desarrollados, y muy tecnológicamente avanzados, como Estados Unidos, como Rusia, o las antiguas repúblicas soviéticas, etcétera. Entonces, en ese sentido, no tiene, diríamos, esa inversión en la formación del capital humano no tiene paralelo en otros países. Pero sí hay algunas cosas que pueden ser interesantes. Fíjate cómo, del 80 al 88, 89, Israel cayó en una década perdida, casi como en América Latina. Exacto. Con inflaciones del 100%, desempleo, etcétera, etcétera. Y se hicieron cambios en las políticas macroeconómicas que ayudaron a subvenir esa situación. Ese fondo, Yozma, que explicó al final el joven que presentaba el video, me parece muy interesante. Es decir, poner 100 millones de dólares. ¿Cuánto se ha gastado aquí en una planta eléctrica? Buscar 100, 200 millones de dólares para
emular un programa como ese. Y de hecho, yo creo que por razones históricas, los mismos israelíes nos ayudarían a nosotros a esto. Sí. Por razones históricas y de relaciones muy estrechas que existen. Ese tipo de iniciativa, tú hablaste de 250 millones de pesos, que son, ¿cuánto? 50 son 5 millones de dólares. Sí. Correcto. Multiplicar esto por 10 o por 20 o por 30 y hacer esta condicionalidad que por cada dólar aportado por el Estado tú tienes que poner 1.20 o 1.30 y crear, digamos, emular ese programa. Claro, no tenemos las mismas condiciones, pero aquí, como tú dices, es un país de mucha iniciativa y de mucha innovación por parte de la gente. Y estoy seguro que muchas quizás podrían fracasar, pero muchos podrían ser exitosos. Indudablemente que sí. Y ahí tú no te imaginas la cantidad de emprendedores que hay en el país con ideas muy novedosas y necesitan una ayuda. Necesitan un empujón. Fondos internacionales como Capitales Ángeles, don Luis, que pueden el país puede ser beneficiario de eso. Mira, ¿cómo se está trabajando? Lo que pasa es, aquí ya hay varios grupos que forman Capital Ángel, como llaman. Hay enlaces que tienen, no sé, 47 miembros, algo así. Hay otro grupo de amigos que yo tengo que cada uno dice, vamos a poner cada uno de nosotros $10,000. Somos 25, sí. Tenemos $250,000. Vamos a empezar con eso. Qué bueno. Sí. El asunto es que nosotros, en nuestra manera de ver las cosas, se nos hace difícil trabajar en Capital Ángel, porque Capital Ángel es el capital de alto riesgo. Sí. El inversionista tradicional dominicano busca su beneficio a corto plazo y que sea sustancial. Creo que Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio califica también para que los inversionistas ángeles puedan invertir. Mira, el MIC, el Ministerio de Industria y Comercio, y Pymes, que tiene, ¿no? Pymes, que tiene ahora, que tiene de viceministro a Ignacio Méndez. Sí, muy bueno. Ignacio Méndez es extraordinario. Ayer lo estaba invitando al programa. Ha hecho muchas cosas con las uñas, porque no tiene un fondo específico con que pueda contar. Que dice, tú puedes contar con 40 millones de pesos, o le decirte cualquier cantidad. No, tiene que cada vez que hay una cosita está pidiendo. Sí. Entonces no tiene una libertad de operar como cierta autonomía que se necesita. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Que no se pone el dinero donde creemos que debe estar, porque siempre hay el periquito de yo tengo que revisar eso. Yo tengo que ver somos eso. destinatarios de capitales extranjeros en ese sentido, capitales ángeles extranjeros. Bueno, puede venir Capital Ángel extranjero, ¿cómo que no? Y de hecho, aquí hay una empresa de emprendedor que fue la primera que logró que un crowdfunding de Estados Unidos un día le diera $150,000. Lo consiguió en media hora. Le hicieron varias preguntas, una evaluación. ¿Cuál es el país, porque estamos ya casi en los últimos minutos, cuál es el país de América Latina que más ha avanzado en esto? Bueno, el que más rápido está avanzando es Colombia. Colombia. Ahora, indudablemente que México, Chile, Argentina y indudablemente Brasil. Pero tiene su rato bueno y su rato malo. Sí. El que se ha mantenido más estable ha sido Colombia. Colombia, tú vas a Medellín y tú respiras emprendimiento desde los taxistas. Tú respiras emprendimiento cuando hablas con cualquier funcionario público. Tú te encuentras, tienes, por ejemplo, edificios encaminados para que tú puedas emprender, para orientarte. Tienen un fondo. Tú te acuerdas de Corde, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos tienen el PEME. Entonces, el PEME es dueña de la telefónica, es dueña del acueducto, es dueña del ferrocarril, que ellos tienen varias instituciones que es del PEME, que es pública. Ellos cogen el 5% y se lo entregan para emprendimiento. ¿Qué te parece? Y entonces, don Luis, este año 2019, que fue declarado para la creatividad y la innovación y la competitividad,
realmente llenará un cometido que se espera? No, ¿qué ¿Estamos acciones se pueden preparados? esperar? ¿Cuáles son las acciones? Porque si es el año Mira, de eso, ¿qué sí. acciones se Y pueden por Mira, ejemplo, el yo mismo creo Ministerio de Industria y que- o Comercio. se han planeado? Sí. Porque estamos Habemos- comenzando. Claro, estamos comenzando. Mira, yo soy muy optimista. Yo tengo mucha esperanza de que estamos cambiando. Sí. El decreto y dedicar el país a la innovación y la competitividad es oportuno porque mucha gente va a tratar de hacer un esfuerzo. Claro. Yo espero que el Estado ponga, el gobierno ponga una cantidad de dinero a disposición de las organizaciones que pueden hacer algo. Y yo me siento esperanzado, pero de todas maneras, yo tengo una creencia y una convicción muy fuerte de que el dominicano es talentoso. Sí. El dominicano es capaz de crear cosas, pero a veces no se atreve por temor. Entonces siempre están esperando que venga la ley apropiada. Siempre están esperando que salga el incentivo adecuado. Sí, y que las cosas mejoren y que como todo. no hay, están esperándolo. Resulta que Silicon Valley no hubo espero una ley nada. especial para Silicon Valley. Simplemente esos soñadores empezaron a trabajar. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar ya con lo que tenemos, no esperar que venga el momento adecuado, que nos den el dinero, que nos den el bono luz, el bono gas, qué sé yo, que no, vamos con lo que tenemos, vamos a comenzar y a dar el primer paso. Y yo creo que esa actitud de cambio va a presionar Claro. de que realmente el Estado ponga el dinero donde tiene que ponerlo. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias, Excelente Luis. programa y excelente iniciativa la de pues promover todas estas inversiones ahí donde está realmente la competitividad y la innovación. Ojalá pues nos motivemos todos para trabajar en pro de esto. Don Luis, muchas gracias.